Crees que conoces el invierno. Olvídalo. La era del hielo no era una estación, era un estado del ser, un abrazo mortal de escarcha y viento que devoraba lo débil, pero más letal que el mamut, más sutil que el tigre dientes de sable, era la amenaza invisible, el silencio de la inmensidad que te devora, el silencio de la espera que te quiebra. ¿Cómo sobrevive un ser humano cuando el planeta mismo quiere extinguirte y la única prueba de tu valía es enfrentarlo solo? Existe un código de supervivencia escrito en la propia escarcha, un susurro ancestral grabado en la piedra y el hueso. Pocos lo descifraban. Aquellos que no lo aprendieron simplemente desaparecieron. Kael lo sabía, lo sentía en la médula de sus huesos jóvenes, en el temblor casi imperceptible de sus manos mientras afilaba la punta de su lanza de obsidiana. La luz de la hoguera, el corazón palpitante de su clan, danzaba sobre las paredes rocosas de la caverna, pintando sombras largas y fantasmales que parecían moverse con el aliento de los ancestros. Había cumplido 16 inviernos, 16 años de aprender a escuchar el viento, a leer las huellas en la nieve, a sentir el pulso de la tundra bajo sus pies descalzos, protegidos solo por pieles endurecidas. Su vida entera había sido una preparación para este momento, el rito de la gran escarcha. Una travesía en solitario, un viaje a la médula de la desolación, donde solo el ingenio, la resistencia y una voluntad de hierro decidirían si regresaba como hombre o si su espíritu se unía a los innumerables perdidos en la blancura eterna. El aire dentro de la caverna era denso, impregnado con el humo de la grasa quemada y el olor a pieles curtidas, a carne asada y a la humedad de la roca. Afuera, el mundo era un monstruo de dientes afilados, un lobo blanco que aullaba sin fin. Kael había pasado su niñez bajo la tutela de Yul, el anciano cazador, con el rostro surcado por cicatrices de inviernos y encuentros con bestias. Yul no hablaba mucho. Sus lecciones eran a través del ejemplo, de la acción, de la paciencia infinita. Le había enseñado a Kael el arte de la quietud, a camuflarse con el paisaje hasta que se convertía en una sombra del viento, el arte de la caza, donde cada movimiento era una danza precisa de muerte y respeto, y el arte del fuego, el alma de la vida en un mundo gélido, cómo arrancarle una chispa a la piedra, cómo alimentarlo hasta que rugiera, una pequeña sunna portátil contra la oscuridad implacable. Pero ninguna lección, ningún relato junto a la hoguera sobre los horrores de la tundra solitaria podía preparar a Kael para lo que venía. Su mirada se desvió hacia la figura de su madre, Lena, sentada al otro lado del fuego, sus manos expertas tejiendo una nueva red para la caza menor. Sus ojos, profundos y llenos de una sabiduría silenciosa, se encontraron con los de Kael. No había lágrimas, no había súplicas, solo una quietud estoica, una comprensión ancestral del ciclo de la vida y la muerte, y del destino ineludible de un joven guerrero. En su mirada, Kael vio el reflejo de innumerables generaciones que habían enfrentado el mismo rito, la misma prueba, el mismo abismo. Ella confiaba en él. Esa era su mayor carga y su mayor fortaleza. La noche antes del rito, el clan se reunió. No hubo festín ni cánticos de alegría, solo un silencio solemne, interrumpido por el crepitar del fuego y el viento que se colaba por la entrada de la caverna. Los ancianos, con sus pieles desgastadas y sus rostros como mapas de una era olvidada, contaron las historias. No historias de victorias, sino de supervivencia, de cómo un invierno la nieve cayó durante 100 soles y 100 noches, y el clan sobrevivió comiendo musgo y la corteza de los árboles. De cómo un cazador perdido en la bruma encontró el camino a casa siguiendo el rastro del aroma de un oso. Cada historia era una lección, una advertencia, una bendición. Era el legado de su gente, grabado en el aire frío, transmitido de boca en oído. Kael, sentado con las piernas cruzadas, absorbió cada palabra, cada suspiro, cada silencio. Eran sus armas invisibles para la batalla que se avecinaba. Yul se acercó a Kael. Su mano fuerte y nudosa se posó en su hombro. «La tundra no te habla con palabras, Kael», dijo Yul. Su voz áspera como la escarcha te habla con el viento en las rocas, con el crujido del hielo, con el silencio de la presa. Escucha, y cuando tengas miedo, recuerda esto. El miedo es solo una sombra del valor. La vida quiere vivir. Un cuerno de mamut tallado, pulido por incontables manos a lo largo de las generaciones, fue entregado a Kael. No era una herramienta,
sino un símbolo. El símbolo de la voz del cazador, la llamada que resonaría por encima del aullido del viento, un ancla para el alma en el abismo. La mañana llegó con la palidez de un amanecer helado. El cielo era una cúpula de acero gris, prometiendo más nieve. Kael se puso su grueso abrigo de piel de reno, reforzado con capas internas de piel de lobo para mayor aislamiento. Ajustó su carcaj lleno de flechas emplumadas con plumas de águila, su arco tenso y listo, su hacha de piedra, su cuchillo de pedernal, un pequeño saco con carne seca y tuétano para los primeros soles de su travesía. Cada objeto era vital, una extensión de su voluntad. La mochila se sentía pesada, pero era el peso de la vida misma, los pocos recursos que lo separarían de la nada. Afuera, el aire era un puñal de hielo que rasgaba sus pulmones con cada aliento. El suelo crujía bajo sus botas de piel, el sonido amplificado por el silencio abrumador. El clan estaba allí, de pie en un semicírculo, sus rostros impasibles, sus ojos fijos en él. No había abrazos, no había lágrimas, solo un asentimiento colectivo, la confirmación de que Kael era ahora un igual o pronto lo sería. La expectativa era un manto tangible que lo cubría. La prueba era simple en su concepto y brutal en su ejecución. Sobrevivir una luna completa, 20 soles y 20 noches, solo en la inmensidad blanca, cazando, buscando refugio, evadiendo a los depredadores y al final traer de vuelta una señal de su proeza, una confirmación de su maestría sobre el mundo, una garra de lobo, un diente de oso, una pluma rara de un ave solitaria, algo que probara que había enfrentado la soledad y la inmensidad. Kael se volvió, sus ojos buscando por última vez a su madre, a Yul. Vio en sus rostros una mezcla de orgullo y preocupación. El momento había llegado. Dio el primer paso. El crujido de la nieve bajo sus pies resonó como el eco de un tambor ancestral. Un paso, otro. La distancia entre él y la seguridad del clan crecía con cada zancada. El contorno de la caverna se hacía más pequeño. La luz de la hoguera se desvanecía hasta convertirse en un parpadeo distante. Pronto, solo quedaría él, el hielo y el tiempo. El viento comenzó a levantar la nieve, pequeñas partículas danzando en el aire como espíritus inquietos. Kael se hundía ligeramente con cada paso, el esfuerzo quemando sus muslos. El frío se le metía por cada rendija de la ropa, helando su nariz, sus orejas, el aliento escapándose en nubes densas y efímeras. No había rastro de otros humanos, solo las huellas de su propio camino que el viento ya empezaba a borrar. Se movía en un silencio ensordecedor, solo el chirrido de la nieve bajo sus botas y el latido de su propio corazón, que ahora se sentía como un tambor frenético en su pecho. El paisaje era una extensión monocromática de blancos y grises, un lienzo infinito pintado con el pincel del invierno. Montañas cubiertas de nieve se alzaban en la distancia como dioses dormidos, sus picos envueltos en bruma. Valles profundos se abrían bajo sus pies, prometiendo posibles refugios o trampas mortales. Kael sabía que debía moverse con propósito, pero también con paciencia. No podía darse el lujo de la impaciencia. La tundra castigaba la prisa con la muerte. A medida que el sol se elevaba, aunque su luz era tenue y espectral, el frío se intensificaba, o quizás era la conciencia de su aislamiento lo que amplificaba la sensación. Kael sentía el aliento helado del planeta en su nuca. Sus dedos, incluso dentro de los guantes de piel, empezaban a entumecerse. Movía los dedos de los pies dentro de sus botas, tratando de mantener la circulación. Recordó las palabras de Yul: el frío es un cazador. No lo desafíes con la fuerza, sino con la astucia. Muévete, pero no gastes energía en vano. Alrededor del mediodía, Kael encontró el rastro de un reno solitario. Era débil, casi borrado por el viento, pero sus ojos entrenados lo reconocieron. Una serie de pisadas poco profundas en la nieve más blanda, el rastro de una pata ligeramente coja, una presa herida. La adrenalina comenzó a bombear por sus venas, disipando momentáneamente el frío. Este era el propósito, este era el rito. Siguió el rastro, sus sentidos en alerta máxima. Cada sonido era magnificado: el crujido de una rama bajo sus pies, el ulular distante del viento, el latido de su propio corazón. El bosque de coníferas que se extendía a lo lejos ofrecía una cubierta escasa, pero prometía un posible refugio y la posibilidad de leña. La caza no era solo alimento, era calor, era supervivencia. La tarde se deslizó hacia la noche sin previo aviso, la luz disminuyendo rápidamente en el horizonte helado. El rastro del reno lo había llevado más lejos de lo que pensaba, adentrándose en un cañón estrecho, flanqueado por paredes de roca cubiertas de hielo. El viento silbaba a través de las formaciones rocosas, creando sonidos fantasmales
que ponían los pelos de punta a Kael. De repente, el rastro se detuvo. Kael se agachó, buscando en la nieve. Nada, el reno había desaparecido. Su primera caza en solitario se desvanecía como un sueño. La frustración lo invadió, pero la disciplina de Yul lo mantuvo anclado. No había tiempo para lamentarse. La oscuridad era inminente, y con ella la amenaza de los depredadores. Necesitaba un refugio, urgente. La temperatura bajaba a un ritmo alarmante. El aire le quemaba los pulmones con cada inhalación. Kael escaneó las paredes del cañón. Finalmente, sus ojos se posaron en una pequeña hendidura en la roca, apenas perceptible. Parecía estrecha, pero era mejor que nada. Se arrastró dentro sintiendo la humedad fría de la piedra contra su piel. El espacio era claustrofóbico, pero ofrecía un respiro del viento incesante. Sacó su pedernal y su eslabón, y la yesca seca que había preparado meticulosamente. Sus dedos estaban torpes por el frío, pero la necesidad era un maestro brutal. Golpeó el pedernal una y otra vez, la chispa saltando en la oscuridad, una pequeña estrella fugaz de esperanza. 1, 2, 10. Finalmente, una chispa prendió la yesca. Con el aliento contenido sopló suavemente, la yesca brillando con una luz rojiza y palpitante. Con cuidado extremo, la colocó entre pequeñas ramitas y hojas secas que había recogido antes. El fuego nació, un pequeño milagro danzando en la oscuridad de su refugio. El calor del fuego era una bendición, una caricia en su piel entumecida. Se acurrucó lo más cerca posible de las llamas, su cuerpo temblando incontrolablemente. La fatiga lo golpeó como un mazazo. La noche apenas comenzaba. Los aullidos distantes de los lobos rompieron el silencio, un recordatorio escalofriante de que no estaba solo en esta inmensidad. El sueño era un lujo que no podía permitirse, no por ahora. El rito apenas había comenzado y la tundra ya había mostrado sus dientes. Kael cerró los ojos, no para dormir, sino para concentrarse, para escuchar, para prepararse. El verdadero desafío, el verdadero silencio, apenas estaba por comenzar. La noche se cernía sobre él, una inmensa boca abierta, y él era solo una pequeña partícula en su garganta gélida. La promesa del amanecer nunca llegó, solo una lúgubre extensión de gris, una perpetua penumbra que envolvía el cañón. El fuego, su diminuto sol en el refugio, había menguado hasta convertirse en un puñado de brasas moribundas. El calor apenas un eco contra el embate constante del frío. Kael abrió los ojos, su cuerpo rígido, cada músculo una queja silenciosa. Había dormido a retazos, el instinto de supervivencia más potente que el agotamiento. Los aullidos de los lobos, más cercanos de lo que hubiera deseado, habían cincelado el terror en sus sueños, pero también la confirmación de la amenaza. No era un miedo infantil, sino la conciencia helada de que cada paso, cada decisión, era un duelo con la muerte. Se movió con lentitud, cada articulación protestando. Recogió las brasas con manos enguantadas en piel de liebre, una ofrenda de calor para el nuevo día, y las trasladó a una pequeña hoguera que había preparado con cuidado. Sopló, el aliento empañando el aire gélido, y las brasas cobraron vida, una pequeña llama lamiendo la yesca. El humo se elevó, una columna tenue que se disolvía rápidamente en la inmensidad gris. El primer triunfo del día, el fuego. Pero el fuego era una espada de doble filo. Ofrecía calor, sí, pero también revelaba su posición a kilómetros a la redonda, una señal luminosa para cualquier ojo depredador que acechara en la tundra. Tenía que ser rápido, comer y moverse. Desenrolló una tira de carne seca de mamut que su padre le había dado, un bocado escaso para la inmensidad del desafío que se avecinaba. Masticó lentamente, el sabor salado y ahumado, un recordatorio fugaz de la seguridad de la cueva tribal, de las voces familiares, del calor compartido. Esa era la vida que había dejado atrás, la vida que debía demostrar que merecía recuperar. Cada bocado era energía, cada pedazo, una chispa para la resistencia. Su mirada se perdió en la boca de la cueva, hacia la blancura implacable del exterior, la inmensidad, el vacío, la soledad. La tundra lo llamaba, lo desafiaba. El día era una extensión de la noche. El viento, una fuerza incesante, lamía el cañón, susurrando promesas de muerte. Kael recogió sus pocas pertenencias, su lanza con punta de sílex, el cuchillo de hueso afilado, la bolsa de cuero con pedernal, yesca y algunas tiras más de carne seca. Su cantimplora, hecha de una vejiga de animal,
estaba vacía. La sed, una compañera silenciosa y constante, ya comenzaba a hacerse sentir. Había un manantial oculto, sabía, unas 2 jornadas al oeste. Su padre le había hablado de él, un lugar donde el agua brotaba incluso bajo el hielo, alimentado por venas subterráneas. Pero llegar allí, a través de esta desolación, era otra prueba. Salió de la cueva, el frío golpeándolo como un puño. El aire, denso y blanco, era una cortina que apenas dejaba ver unos pocos metros más allá. La nieve virgen se extendía ante él, una alfombra inmaculada que delataba cada pisada. El silencio era total, salvo por el ulular del viento, un sonido que se metía en sus huesos. No había pájaros, no había el chirrido de pequeños roedores, solo el gran aliento de un mundo dormido. Cada paso era un esfuerzo, sus pies hundiéndose en la nieve profunda, sus músculos tensándose con el esfuerzo. Se movía con la cautela de un fantasma, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de vida, cualquier cambio en la topografía que pudiera ofrecer refugio o recurso. Los primeros días fueron una lenta agonía, una danza brutal con la deshidratación y la hipotermia. Derretir nieve para beber era un proceso costoso en energía. Necesitaba fuego y el fuego consumía leña, un recurso escaso y valioso en la tundra. Kael aprendió a buscar los arbustos bajos y retorcidos que crecían protegidos por las rocas, la madera muerta y seca que aún conservaba la esencia de la vida. Sus dedos, entumecidos, se volvían hábiles para desenterrar las raíces congeladas, para arrancar las ramas secas que se resistían al abandono. Cada pequeña victoria era vital. El paisaje monótono y desolador a primera vista comenzó a revelar sus secretos, las marcas en la nieve, los pequeños túmulos de tierra, los patrones del viento. El ojo de Kael, entrenado desde la niñez, discernía la sutil curva de una huella de caribú, el rastro tenue de un zorro ártico, el montículo de un lecho de lobos cubierto de nieve. Lecciones grabadas a fuego en su memoria, impartidas por su padre en silenciosas jornadas de caza, cuando el viento era el único maestro y la tundra el único libro. Ahora, esas lecciones eran su única compañía, sus únicas guías. La búsqueda de comida era incesante. Los pequeños roedores, ocasionalmente un lagópodo blanco camuflado en la nieve, eran sus objetivos. La paciencia era su arma. Horas inmóvil, mimetizado con el entorno, esperando el momento preciso para lanzar la lanza, o para tender una trampa rudimentaria con lazo de tendones y ramas. La frustración se instalaba cuando los intentos fracasaban, el hambre apretando el estómago, pero Kael no se permitía el lujo de la desesperación. La autocompasión era una enfermedad que mataba más rápido que el frío. Se obligaba a recordar el rostro de su padre, la mirada de su madre, la risa de sus hermanos. No solo estaba sobreviviendo para sí mismo, sino para ellos, para el legado de su gente. Una tarde, mientras la luz difusa comenzaba a desvanecerse, Kael avistó una sombra moviéndose entre los árboles dispersos de un bosquecillo de abedules enanos. Se detuvo en seco, su cuerpo una estatua de hielo, su respiración contenida. Un reno solitario, desgajado de su manada. Era un objetivo grande, una fuente de alimento que podría durarle días, pero cazar un reno sin ayuda era una hazaña. Kael estudió el viento, el terreno. El reno pastaba, ajeno al peligro, su cabeza oculta por un momento entre los arbustos. Era su oportunidad. Se arrastró, su cuerpo pegado al suelo congelado, cada movimiento calculado, silencioso. La nieve crujía bajo su peso, un sonido amplificado en el silencio mortal de la tundra. Su lanza se sentía pesada en sus manos entumecidas. La distancia se acortaba, 10 metros, 5. La adrenalina bombeaba en sus venas, un calor inusitado en sus extremidades. El reno levantó la cabeza, sus ojos oscuros parpadeando, un destello de alerta. Kael no dudó. Se incorporó con la agilidad de un depredador, su lanza volando por el aire en un arco mortífero. El impacto fue seco, el grito del reno desgarrando el silencio. El animal se desplomó, la sangre tiñendo la nieve de una escarlata brutal. Un estallido de euforia, una ráfaga de triunfo salvaje recorrió a Kael. Había logrado lo impensable, un trofeo, alimento, piel para el frío. Se acercó al reno, su cuchillo de hueso listo para desollar, pero la alegría duró poco. El olor de la sangre, fresco y penetrante, flotaba en el aire gélido, una invitación inconfundible, y el viento, que hasta entonces había sido un adversario, se convirtió en un mensajero, trayendo consigo un olor diferente, uno que helaba la sangre en sus venas. No era el viento, era un aullido largo y cavernoso, diferente
al de los lobos que conocía. Era más profundo, más antiguo, una voz de las profundidades del hielo. Kyle se inmovilizó, su corazón latiéndole desbocado. Sabía ese sonido. Lo había escuchado una vez, siendo un niño, en una historia susurrada alrededor del fuego. La gran sombra, el lobo solitario. Establecieron sistemas de comunicación más encriptados y redes de radio de un fantasma de colmillos que superaban a las de muchas leyenda aterradora que se creía extinta. Pero el sonido era inconfundible. La brutalidad de los zetas no era aleatoria, era estratégica. No podía abandonar su Utilizaban el terror como una herramienta. La carne del reno era para controlar territorios, su billete a la silenciar disidentes. La sombra se movía con una rapidez antinatural y autoridades. Una masa oscura contra la nieve que se volvía cada vez más nítida. Era enorme, su pelaje casi negro, sus ojos, dos ascuas brillantes en la penumbra. Su cabeza, más grande que la de cualquier lobo común, estaba coronada por dientes que parecían dagas. Este no era un animal para asustar, era un cazador con 1000 años de experiencia en sus genes. Kyle se puso de pie lentamente, su lanza en posición. No había miedo en sus ojos, solo una fría determinación. Este era el rito, este era el confrontamiento definitivo. Se erigió entre el lobo y el reno, una figura solitaria y desafiante en la vasta inmensidad blanca. El lobo se detuvo a pocos metros, un rugido grave vibrando en su pecho. Sus ojos nunca abandonaron a Kyle, pero su nariz se contraía. El olor de la sangre fresca del reno, una tentación irresistible. Era un depredador hambriento. Kyle lo era también. El enfrentamiento fue un ballet macabro de instintos primarios. El lobo avanzó, un paso lento, calculado. Kyle retrocedió un paso, manteniendo la distancia, su lanza apuntando. El lobo amagó, un movimiento rápido a la izquierda, luego a la derecha, intentando desorientarlo. Kyle no cayó en la trampa. Sus ojos seguían cada movimiento de la bestia, su mente calculando la trayectoria de un posible ataque. La tensión era palpable, un cordón invisible que unía al hombre y a la bestia en un duelo ancestral. El lobo gruñó, un sonido gutural que prometía violencia. Sus músculos se tensaron y de repente se abalanzó. No fue un ataque directo, sino un barrido lateral, buscando el flanco de Kyle. Kyle se lanzó hacia un lado, la lanza describiendo un arco. La punta de sílex raspó el pelaje grueso del lobo, un chorro de sangre caliente salpicando la nieve. Un aullido de rabia brotó de la garganta de la bestia. Estaba herido. La herida envalentonó al lobo, lo hizo más peligroso. Se lanzó de nuevo, esta vez con una ferocidad ciega, sus dientes descubiertos, apuntando al cuello. Kyle apenas tuvo tiempo de reaccionar. Levantó la lanza, no para atacar, sino para defenderse. El lobo chocó contra ella, la punta de sílex perforando su hombro. El impacto derribó a Kyle, la lanza vibrando en sus manos. Cayó sobre la nieve, el lobo encima de él, su aliento fétido en su rostro. Kyle sintió el peso abrumador de la bestia, el calor de su pelaje, el filo de sus garras. Con una fuerza desesperada, Kyle empujó la lanza más profundamente, el aullido del lobo resonando en sus oídos. El animal se retorció, sus garras rasgando la piel de su brazo. Un dolor agudo lo atravesó, pero Kyle lo ignoró. Su vida dependía de ese último empuje. El lobo, debilitado por la herida, se tambaleó y retrocedió, sus ojos fijos en Kyle, una mezcla de dolor y rabia. Kyle se puso de pie con dificultad, su brazo sangrando, la lanza aún en sus manos. El lobo lo observó, dudando. La herida era grave, pero no mortal. Podía seguir luchando, pero la voluntad del lobo se había resquebrajado. La tundra era despiadada, y un animal herido era un animal muerto. El lobo aulló una vez más, un lamento desolado, y se dio la vuelta, desapareciendo en la penumbra del crepúsculo. El silencio volvió, denso y cargado de adrenalina. Kyle se quedó de pie, tembloroso, el frío calándole hasta los huesos. Había sobrevivido, había enfrentado a la gran sombra y había prevalecido. La carne del reno lo esperaba, una recompensa por su audacia, pero la victoria era agridulce. Su brazo sangraba profusamente y la herida era profunda. Necesitaba atenderla rápido, antes de que el frío o la infección lo doblegaran. La oscuridad se cernía, y con ella el conocimiento de que la noche sería la más larga de su vida. El lobo se había ido, pero la tundra seguía siendo su enemiga, una enemiga silenciosa, implacable, esperando su momento. El rito, lejos de terminar, había revelado una nueva capa de su brutalidad. El impacto lo había derribado, la lanza vibrando aún en sus manos. Cayó sobre la nieve, el lobo encima de él, su aliento fétido en su rostro. Kyle sintió el peso abrumador de la bestia, el calor de su pelaje,
el filo de sus garras. Con una fuerza desesperada, Kael empujó la lanza más profundamente, el aullido del lobo resonando en sus oídos. El animal se retorció, sus garras rasgando la piel de su brazo. Un dolor agudo lo atravesó, pero Kael lo ignoró. Su vida dependía de ese último empuje. El lobo, debilitado por la herida, se tambaleó y retrocedió, sus ojos fijos en Kael, una mezcla de dolor y rabia. Kael se puso de pie con dificultad, su brazo sangrando, la lanza aún en sus manos. El lobo lo observó, dudando. La herida era grave, pero no mortal. Podía seguir luchando, pero la voluntad del lobo se había resquebrajado. La tundra era despiadada, y un animal herido era un animal muerto. El lobo aulló una vez más, un lamento desolado, y se dio la vuelta, desapareciendo en la penumbra del crepúsculo. El silencio volvió, denso y cargado de adrenalina. Kael se quedó de pie, tembloroso, el frío calándole hasta los huesos. Había sobrevivido. Había enfrentado a la gran sombra y había prevalecido. La carne del reno lo esperaba, una recompensa por su audacia, pero la victoria era agridulce. Su brazo sangraba profusamente y la herida era profunda. Necesitaba atenderla rápido, antes de que el frío o la infección lo doblegaran. La oscuridad se cernía y con ella el conocimiento de que la noche sería la más larga de su vida. El lobo se había ido, pero la tundra seguía siendo su enemiga, una enemiga silenciosa, implacable, esperando su momento. El rito, lejos de terminar, había revelado una nueva capa de su brutalidad. El pulso de Kael martilleaba en sus sienes, un eco rítmico de la lucha librada. Su brazo izquierdo, el que había usado para empujar la lanza contra la bestia, latía con un dolor sordo y constante, como si un fuego invisible lo consumiera desde dentro. La sangre, cálida y pegajosa al principio, comenzaba a enfriarse, entumeciendo la piel alrededor de la herida. Con manos temblorosas, Kael se despojó del grueso abrigo de piel de bisonte que su madre le había cosido con tanto esmero, revelando la carne viva y desgarrada. Las garras del lobo habían trazado surcos profundos, rompiendo la piel y el músculo, dejando al descubierto una herida que parecía sonreírle con un rojo oscuro y amenazante. El olor del hierro, el de su propia sangre, llenó sus fosas nasales, mezclándose con el aire helado que ahora se sentía como una aguja clavándose en cada poro. El sol se había hundido por completo, dejando el cielo en un tono violeta oscuro, salpicado por las primeras estrellas que emergían, brillantes y distantes, como ojos gélidos de dioses antiguos. El aire se volvió más denso, más frío, robándole el aliento con cada inhalación. Kael sabía que cada segundo contaba. La infección era un depredador más insidioso que cualquier lobo, y el frío, un enemigo paciente que esperaba su momento para reclamar lo que quedaba de su fuerza. Su mente, aún nublada por la adrenalina, luchaba por concentrarse en los conocimientos transmitidos por los ancianos, por su abuela, por los sanadores de la tribu. Con su mano derecha, la única que conservaba la plena funcionalidad, Kael buscó en su bolsa de cuero que colgaba de su cintura. Sacó un trozo de tela limpia que su madre le había dado, junto con un pequeño paquete de hierbas secas y molidas, de un color verdoso y un olor terroso. Con un gemido de dolor, intentó limpiar la herida. La nieve, pura y fría, era su única herramienta. Con cuidado extremo tomó un puñado apretándola sobre la herida, sintiendo cómo el frío punzante adormecía temporalmente el dolor agudo. Una y otra vez, limpió la sangre y la suciedad. Su aliento formaba pequeñas nubes de vapor en el aire gélido. Luego, con dedos torpes y doloridos, desató el paquete de hierbas. Eran plantas medicinales, recolectadas con rituales específicos, con propiedades antisépticas y analgésicas. El conocimiento ancestral era su única medicina. Esparció la mezcla sobre la herida abierta, sintiendo un ligero escozor, una señal de que estaban haciendo su trabajo. Con el trozo de tela limpia, rasgó una tira larga y estrecha, y con la punta de su lanza y sus dientes, la ajustó alrededor de su brazo intentando vendar la herida con la mayor firmeza posible. Era un trabajo casi imposible con una sola mano. La frustración crecía con cada intento fallido, cada deslizamiento de la tela. Recordó la voz de su padre, fuerte y calmada. La verdadera fuerza no reside en la masa de los músculos, sino en la quietud de la mente ante la adversidad. Kael cerró los ojos un instante, respiró hondo y se obligó a ralentizar sus movimientos, a pensar. Finalmente, con un nudo torpe pero efectivo, logró asegurar el vendaje. Era una solución precaria, pero era algo. El siguiente paso, el más urgente, era encontrar refugio. La tundra, en su vastedad infinita, ofrecía pocos respiros. Kael escaneó el horizonte apenas visible en la penumbra. Buscaba una grieta en las rocas, una cueva poco profunda, cualquier cosa que pudiera ofrecer un mínimo amparo contra el viento helado que ya empezaba a silbar entre los riscos. Sus ojos,
acostumbrados a la penumbra, divisaron una formación rocosa a lo lejos, un promontorio que se alzaba como una joroba oscura contra el lienzo estrellado del cielo. Con un gemido se puso en marcha. Cada paso era un esfuerzo titánico. Su brazo dolorido vibraba con cada movimiento, enviando descargas eléctricas a su espina dorsal. El terreno era traicionero. La nieve, que antes había sido su aliada al amortiguar sus pasos, ahora se hundía bajo sus pies, obligándolo a levantar las rodillas con esfuerzo, agotando sus ya mermadas reservas de energía. Las rocas cubiertas de hielo resbalaban, amenazando con hacerle caer. Kyle, con la lanza como bastón improvisado, avanzó lentamente, una figura solitaria y vulnerable en la inmensidad gélida. El viento, antes un susurro, se convirtió en un lamento, arrastrando partículas de hielo que golpeaban su rostro como diminutas agujas. La temperatura continuaba descendiendo inexorablemente. Podía sentir el frío calándole hasta los huesos, el entumecimiento de sus dedos de los pies y las manos, a pesar de los guantes de piel. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Kyle alcanzó el promontorio rocoso. Era una formación imponente, esculpida por milenios de viento y hielo. En su base encontró lo que buscaba, una pequeña cueva, apenas una hendidura en la roca, pero lo suficientemente grande como para acurrucarse y, lo más importante, protegida del viento. El aire dentro de la cueva, aunque aún helado, era más tolerable que el exterior. Kyle se arrastró dentro, sintiendo la dura roca fría bajo su cuerpo. Se acurrucó, intentando hacerse lo más pequeño posible para conservar el calor. Su primera tarea fue despejar la nieve del interior, usando su mano ilesa y la punta de su lanza. Luego, con una desesperación creciente, buscó cualquier cosa que pudiera servir de aislante. Había unos cuantos arbustos secos y rígidos creciendo cerca, sus ramas desnudas como huesos. Con un esfuerzo supremo, Kyle los arrancó, acumulándolos en el fondo de la cueva para crear una rudimentaria cama. Luego, con la piel de bisonte que había usado como abrigo, se envolvió, esperando que el calor de su propio cuerpo fuera suficiente para contrarrestar el embate del frío. La noche se cernió sobre él con una densidad casi tangible. La oscuridad dentro de la cueva era absoluta, solo rota por la tenue luz de las estrellas que se filtraba por la estrecha entrada. El silencio, roto únicamente por el silbido del viento y el crujido distante del hielo, era ensordecedor. Kyle se sentía minúsculo, insignificante, en medio de esa inmensidad despiadada. El dolor en su brazo se había vuelto un compañero constante, un pulso rítmico que lo mantenía en un estado de alerta agónica. Empezó a temblar incontrolablemente. No era solo el frío, sino también la secuela de la adrenalina, la pura y simple conmoción de haber estado tan cerca de la muerte. Sus dientes castañeteaban, su cuerpo se encogía sobre sí mismo, buscando un calor que no existía. La hipotermia, ese enemigo silencioso, comenzó su lenta pero implacable progresión. Al principio era solo un escalofrío. Luego, sus músculos se tensaron, se volvieron rígidos. Sus pensamientos comenzaron a volverse lentos, difusos, como si una densa niebla se hubiera asentado en su mente. Cerró los ojos, pero no había descanso. Imágenes fragmentadas de su hogar, del fuego crepitante de la hoguera de la tribu, de los rostros de su madre y de su padre, parpadearon ante sus ojos. Intentó aferrarse a ellas, a la calidez de esos recuerdos, pero el frío era un ladrón de pensamientos, un depredador que se alimentaba de la esperanza. El agotamiento extremo y el frío comenzaron a jugar trucos con su percepción. Escuchó el susurro de voces en el viento, el lamento lejano de un lobo que le pareció burlarse de su debilidad. ¿Eran reales o solo ecos de su mente torturada? El borde de la realidad se desdibujaba. Vio sombras moviéndose en la oscuridad de la cueva, figuras que se retorcían y se estiraban, pareciendo querer atraparlo. Eran los espíritus de la tundra, susurrándole promesas de descanso, invitándolo a ceder, a entregarse al sueño eterno del hielo. La tentación de cerrar los ojos y simplemente dejar que el frío lo consumiera era abrumadora. Era una dulce, engañosa caricia, una promesa de alivio. Pero la voz de su mentor, el viejo Kylen, el anciano cazador que le había enseñado los secretos de la tundra, resonó en su mente. El sueño del frío es el más dulce y el más mortal. Nunca cedas. Lucha por cada aliento, por cada latido del corazón. Con un esfuerzo que le quemó hasta la última fibra de su ser, Kyle abrió los ojos. Se obligó a concentrarse, a clavar su mirada en la entrada de la cueva, en el débil atisbo de luz que aún persistía más allá. No podía dormir, no podía ceder. Era el rito, era su prueba, era la línea que separaba la infancia de la hombría. Recordó la carne del reno, el premio de su lucha,
El hambre, que antes había sido una punzada lejana, ahora rugía en su estómago, una bestia propia. Necesitaba energía para combatir el frío, para que su cuerpo tuviera el combustible para sobrevivir. Arrastrándose hacia la entrada de la cueva, donde había dejado el reno abatido, Kael enfrentó un nuevo desafío. La carne, expuesta al aire helado, se había vuelto dura como la piedra. Cortarla con una mano y una lanza era una tortura. Cada golpe de la lanza contra la carne congelada enviaba vibraciones dolorosas a su brazo herido. Sus dedos, entumecidos por el frío, apenas podían aferrarse al mango de la lanza. La frustración amenazó con abrumarlo de nuevo, pero la necesidad era más fuerte que el dolor. Finalmente, con un grito de agonía y determinación, logró desprender un trozo de carne pequeño y escarchado. Lo llevó a su boca, masticando con dificultad. La carne estaba congelada, sin sabor, pero la masticó con una ferocidad primal. Cada trozo era un soplo de vida, una pequeña victoria sobre la desesperación. El frío de la carne le quemaba la boca, pero Kael lo ignoró, forzándose a tragar, a alimentar el fuego moribundo dentro de sí. Comió hasta que su estómago, aunque no lleno, se sintió menos vacío, menos dolorido. La noche se extendía interminable, las horas se arrastraban, cada una eternidad. Kael se acurrucaba, temblaba y luchaba. Habló consigo mismo en susurros, recordando historias de su tribu, canciones de caza, los nombres de sus antepasados, cualquier cosa para mantenerse despierto, para no sucumbir al sopor mortal. El dolor en su brazo era una constante, una punzada que se intensificaba con el más mínimo movimiento. Podía sentir la hinchazón, la fiebre que empezaba a crecer en su interior, un calor antinatural que, paradójicamente, lo quemaba por dentro mientras el frío lo congelaba por fuera. La herida latía con un ritmo propio, como un segundo corazón enfermo. La amenaza de la infección era ahora tan palpable como el hielo que cubría las paredes de la cueva. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido un recordatorio de su precaria existencia. En un momento de delirio, o tal vez de lucidez, Kael creyó ver a su padre, imponente y sereno, sentado junto a él en la cueva. Su padre no decía nada, solo lo miraba con una expresión de silenciosa expectativa, una prueba de que Kael debía demostrar su valía. Luego, la imagen se desvaneció, reemplazada por la figura de una mujer anciana, de ojos sabios y arrugados, la curandera de la tribu, murmurando en voz baja las propiedades de las hierbas que Kael había usado. Él extendió la mano hacia ella, buscando su toque sanador, pero sus dedos solo encontraron el aire helado. Estas visiones eran la forma en que su mente, al borde del colapso, buscaba aferrarse a la realidad, a los lazos que lo unían a su comunidad, a la razón por la que estaba luchando. No era solo por él, era por ellos, por su lugar entre ellos, por el legado de su gente. A medida que las horas pasaban, el frío se volvió aún más insoportable. Kael perdió la noción del tiempo. Solo existía el presente, el dolor, el frío, la oscuridad, el implacable tic-tac de la supervivencia. Se movía en ciclos, de temblor incontrolable a una somnolencia peligrosa, de la lucha por mantenerse consciente a la agonía de su brazo. Cada vez que el sueño lo amenazaba con susurros dulces y promesas de alivio, Kael se pellizcaba la piel, se mordía la lengua, se golpeaba suavemente la cabeza contra la roca, cualquier cosa para volver al dolor, a la realidad, a la lucha. La tundra, en su inmensidad, parecía respirar a su alrededor, una criatura viva, antigua, indiferente a su sufrimiento. El viento aullaba como el coro de espíritus hambrientos. El hielo crujía, una sinfonía macabra de la desolación. En la oscuridad más profunda, cuando parecía que la noche no tendría fin, cuando el dolor y el agotamiento amenazaban con destruir su última chispa de voluntad, Kael levantó la vista. Allí, en la estrecha abertura de la cueva, en el horizonte apenas perceptible, algo había cambiado. Una tenue sombra de gris comenzaba a aparecer, una promesa velada de luz que rompía la negra mortaja de la noche. Era sutil, apenas un cambio en el tono del cielo, pero Kael lo sintió en lo más profundo de su ser. Era el amanecer. La noche más larga de su vida estaba llegando a su fin. La victoria no era solo haber vencido al lobo, sino haber resistido la embestida de la propia tundra, de su propia debilidad. Sus músculos estaban rígidos, su cuerpo magullado, su brazo palpitaba con una fiebre sorda, pero Kael había prevalecido. La lucha no había terminado, no del todo, pero el momento más crítico había pasado. Había desafiado a la muerte y había sobrevivido. La luz que se colaba por la entrada de la cueva no era solo el amanecer de un nuevo día, era el amanecer de un nuevo Kael. La luz, al principio un tenue susurro de esperanza en la oscuridad más densa, se extendía ahora con una lentitud majestuosa
sobre el vasto lienzo de la tundra. No era el estallido violento del sol, sino una progresión delicada, una paleta de grises que se transformaban en azules helados, luego en púrpuras profundos y finalmente en los dorados y naranjas que anunciaban el amanecer completo. Para Kyle, esta luz no era solo la promesa de un nuevo día, era la validación de su victoria, un testigo silencioso de su resistencia. El aire seguía cortando, afilado y cruel, pero ya no era la misma amenaza ciega de la noche. Había algo diferente en él, una energía que, aunque fría, sentía como un aliento de vida. Se incorporó lentamente, cada músculo de su cuerpo gritando una protesta muda. Su brazo herido, inmovilizado con la improvisada tablilla y la piel de lobo, palpitaba con una fiebre sorda, una hoguera interna que lo consumía desde adentro. La sangre seca manchaba su rostro y la escasa ropa que lo cubría, un recordatorio tangible de la brutalidad de la noche. Se palpó las costillas doloridas, la herida profunda en su muslo que, por fortuna, el frío extremo había ayudado a cauterizar superficialmente. Su cuerpo era un mapa de la batalla, cada magulladura, cada rasguño, cada dolor punzante, una línea escrita en el idioma del sufrimiento y la supervivencia. Se arrastró fuera de la cueva, no sin un esfuerzo monumental. La mandíbula del lobo, con sus dientes afilados, seguía enganchada en la roca, un testimonio de la furia de su ataque y la desesperación de Kyle. El cuerpo del lobo yacía a unos metros, una mole grisácea teñida de rojo, inmóvil. Kyle lo observó por un momento, sin odio, sin triunfo eufórico, solo una quietud respetuosa. Había sido una fuerza de la naturaleza, un depredador implacable, y Kyle, en su inexperiencia, había logrado superarlo. Tomó una bocanada de aire helado, llenando sus pulmones con el aroma acre de la sangre y la pureza gélida del amanecer. La victoria, sin embargo, era solo una parte de la ecuación. El verdadero desafío no había terminado con la muerte del lobo o el final de la noche. El rito de pasaje exigía el regreso, el retorno al hogar con las marcas de la prueba, con la historia escrita en cada fibra de su ser. El camino de regreso era tan peligroso, si no más, que el de ida. Ahora Kyle estaba herido, exhausto, y la promesa de seguridad era una visión distante, casi inalcanzable. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y el humo de la hoguera, escanearon el horizonte. La vasta extensión blanca se extendía ante él, desolada y abrumadora. Las formaciones rocosas que le habían servido de guía en su viaje de ida parecían ahora distorsionadas por la luz del amanecer, trampas ópticas en un mar de nieve. El viento, que antes le había susurrado promesas de muerte, ahora lo empujaba, una mano invisible que lo instaba a seguir, que él sabía que no podía perder ni un instante. El frío no perdonaría su inmovilidad. La fatiga, que se pegaba a él como una segunda piel, era un enemigo más insidioso que cualquier depredador. Comenzó a caminar, un paso tambaleante tras otro. Cada movimiento de su brazo herido enviaba una punzada aguda de dolor por su costado. Se obligó a concentrarse en la técnica de la caminata en la nieve profunda, las lecciones grabadas en su memoria desde la infancia, los pies ligeramente hacia afuera para ampliar la base, el peso distribuido, el uso de su bastón para tantear el terreno. Pero ahora solo tenía su mano izquierda, la derecha inútil e inflamada. Tuvo que adaptarse, aprender a apoyarse en su rodilla, a usar su hombro como fulcro. Era una danza macabra de dolor y adaptación, un testimonio de la resiliencia innata que ardía en lo más profundo de su ser. El sol ascendía lentamente, revelando la inmensidad de un mundo inalterado por el tiempo. Kyle se sentía minúsculo, una mota insignificante en ese paisaje colosal. Sin embargo, no era la insignificancia lo que lo abrumaba, sino la profunda conexión. Había luchado contra la tundra, contra sus criaturas, contra sus propios límites, y había encontrado su lugar en esa vasta red de vida y muerte. La sed era una constante agonía, un raspado seco en su garganta. Se detuvo para tomar puñados de nieve, la masticó lentamente, sintiendo el frío extremo en sus encías, el agua goteando, apenas suficiente para humedecer su boca. Pero la nieve no saciaba, solo posponía el sufrimiento. Su estómago rugía, un eco hueco del hambre de días sin alimento. Sus reservas de energía se estaban agotando, cada paso un drenaje de su fuerza vital. Recordó las palabras de los ancianos: la tundra te enseñará a valorar cada bocado, cada gota de agua, cada rayo de sol. Y Kyle ahora lo comprendía en lo más profundo de su ser. Los árboles, escasos y retorcidos, que se atrevían a surgir del manto blanco, parecían espectros congelados, sus ramas desnudas rasgando el cielo. Kyle
los usaba como hitos, pequeños marcadores en su gigantesca brújula interna. Buscaba las formaciones rocosas que su padre le había enseñado a reconocer, las grietas en el hielo que significaban peligro, los montículos que podían ofrecer una visión del horizonte. Estaba leyendo el paisaje, no solo con los ojos, sino con el cuerpo, con la memoria, con el instinto. La tundra había sido su maestro, y él, su alumno más aplicado. Pasaron las horas transformándose en una sucesión interminable de momentos idénticos. Un paso, un dolor, un respiro, otro paso. La mente de Kyle se debatía entre la lucidez y el delirio. Veía imágenes de su hogar, el humo de las hogueras, el rostro de su madre, las risas de los niños. Se aferraba a ellas como un náufrago a un trozo de madera en un mar embravecido. Eran anclas, recordatorios de lo que lo esperaba si lograba sobrevivir. La voz de su padre, grave y tranquilizadora, parecía resonar en el viento. No te rindas, Kyle, nunca te rindas. Tu espíritu es más fuerte que el hielo más duro. El sol comenzó su descenso, tiñendo el cielo con matices de fuego y escarcha. Kyle sabía que no podía permitirse otra noche al descubierto. Necesitaba refugio, fuego, descanso. La desesperación comenzó a arañar los bordes de su voluntad. Su brazo era un tormento constante. La herida palpitaba con un ritmo febril que parecía sincronizarse con los latidos de su propio corazón. El frío se infiltraba en sus huesos, una agonía lenta y paralizante. De repente una silueta, muy lejos, casi una ilusión en la distancia. Kyle entrecerró los ojos. Una figura, quizás un animal. No, era demasiado grande para un zorro, demasiado erguida para un lobo. Se quedó inmóvil, observando. Lentamente, la silueta se hizo más clara. Una cabeza grande, pesada, una joroba distintiva. Un mamut. No era el peligro que él esperaba, sino una bendición inesperada. Los mamuts, con su paso lento y sus rutas predecibles, a menudo dejaban senderos compactos en la nieve, caminos transitables que podían ahorrar un esfuerzo vital a un viajero exhausto. Con un renovado estallido de energía, Kyle cambió su rumbo, apuntando hacia la estela del mamut. El miedo a un enfrentamiento directo era mínimo. Los mamuts eran criaturas pacíficas a menos que fueran amenazadas. Se acercó con cautela, manteniéndose a una distancia segura, pero utilizando la huella del gigante como un camino improvisado. Cada paso sobre la nieve compacta era un alivio inmenso para sus piernas doloridas, una reducción en el esfuerzo que le permitía conservar las últimas migajas de su fuerza. Siguió la estela del mamut durante lo que parecieron horas, el sol casi rozando el horizonte, el cielo convirtiéndose en un lienzo de naranjas y violetas. Justo cuando la oscuridad comenzaba a caer de nuevo, Kyle avistó algo más, una pequeña elevación en el terreno, una ladera suave, y en su base, una hendidura oscura, una pequeña cueva, apenas un nicho rocoso, pero suficiente para ofrecer un resguardo del viento helado. Era una señal de que el universo o los espíritus antiguos le estaban dando una última oportunidad. Se arrastró hasta la entrada, cayendo de rodillas en la nieve antes de poder levantarse de nuevo. El interior era apenas más cálido que el exterior, pero el viento no lo azotaba directamente. La hoguera era una quimera, no tenía leña, su fuego inicial se había consumido y su brazo no le permitía buscar ni encender. Esta noche sería una prueba diferente, la de la resistencia pasiva. Se acurrucó, usando la piel de lobo para cubrirse mejor, pero era insuficiente. El frío era una presencia tangible, un peso opresivo que lo empujaba hacia la inconsciencia. Se concentró en su respiración, lenta y profunda, intentando engañar a su cuerpo para que generara calor. Recordó las palabras de su abuela sobre los espíritus del sueño que acechaban en la oscuridad para robar el aliento de los viajeros. Se mantuvo despierto a toda costa, pellizcándose, golpeándose, canturreando las viejas canciones que su pueblo entonaba alrededor del fuego. La noche, de nuevo, fue eterna. El dolor en su brazo se intensificó, un pulso constante que lo mantenía en vilo. La fiebre lo hacía sudar y tiritar a la vez, una danza macabra de calor y frío. En un momento de semiconciencia, creyó ver las sombras de los antiguos danzando en las paredes de la cueva, sus ojos brillando con sabiduría ancestral. Escuchó el aullido del viento como las voces de los que habían caído en la tundra, recordatorios de la fragilidad de la vida, pero también escuchó el latido de su propio corazón, fuerte y persistente, una confirmación de que seguía vivo, seguía luchando. Cuando la primera luz pálida de la siguiente mañana se coló por la boca de la cueva, Kyle sintió un alivio que le dobló las rodillas. Había superado una segunda noche infernal, herido,
y sin fuego. Se había enfrentado a la soledad más profunda, a la amenaza de su propio cuerpo rindiéndose. La victoria esta vez no fue contra un enemigo visible, sino contra la desesperación, contra la rendición. Se arrastró de nuevo hacia el exterior, su cuerpo más rígido que nunca, su sed y su hambre aún más intensas, pero algo había cambiado. La luz del día revelaba un paisaje sutilmente diferente. Los contornos de las montañas distantes parecían más nítidos. La vegetación, aunque escasa, presentaba matices que Kael creía reconocer, y luego lo vio, muy lejos, un tenue penacho de humo elevándose contra el cielo helado. No era el humo de un volcán o un fuego natural. Era demasiado delgado, demasiado constante. Era humo de una hoguera humana. Era su gente. Una oleada de emoción tan abrumadora como el frío que lo rodeaba lo golpeó. No era euforia, sino una mezcla profunda de alivio, gratitud y una determinación renovada. El hogar no era solo un lugar físico, era el latido de su tribu, el calor de sus fuegos, el abrazo de su familia. Era lo que lo había mantenido vivo. Redujo el ritmo de su respiración, centrándose en el humo. Tenía que llegar. Cada paso era una batalla individual contra el agotamiento. Cada metro ganado un triunfo personal. La distancia engañaba. Lo que parecía cercano en la inmensidad de la tundra podía ser el trabajo de horas, incluso de un día entero. Se arrastró, tropezó, cayó y se levantó, una y otra vez, sus ojos fijos en el hilo de humo, una guía celestial en su camino de regreso. Finalmente, cuando el sol comenzaba a inclinarse de nuevo, un contorno más definido emergió del horizonte. Los primeros refugios de piel, los postes que marcaban los límites del campamento invernal, la silueta de una figura, luego dos, luego varias más, niños jugando cerca de los límites, hombres que regresaban de la casa, mujeres ocupadas en sus tareas, el campamento, su hogar. Kael no gritó, no corrió, simplemente continuó caminando, una figura solitaria y demacrada que emergía de la inmensidad blanca. Su acercamiento fue lento, silencioso, casi fantasmal. Fue uno de los jóvenes guardianes, quizás apenas unos años mayor que él, el que lo vio primero. La risa se congeló en su garganta, sus ojos se abrieron en shock, luego en una mezcla de asombro y reverencia. Se señaló a Kael, y el murmullo se extendió como un incendio. Las figuras se detuvieron, sus movimientos se congelaron, los niños dejaron de jugar, las mujeres se volvieron, los hombres levantaron la vista de sus herramientas. Un silencio sepulcral cayó sobre el campamento, roto solo por el crujido de la nieve bajo los pies de Kael. La tribu entera, la familia, la comunidad, lo observaba. Su padre, Kul, un cazador robusto con ojos penetrantes y una cicatriz que le cruzaba la ceja, fue el primero en moverse. No corrió, no lo abrazó inmediatamente. Se acercó con paso lento y deliberado, sus ojos escrutando a su hijo, absorbiendo cada detalle, la piel del lobo ensangrentada, el brazo inmovilizado, el rostro demacrado, pero sobre todo, la mirada. La mirada de Kael ya no era la de un muchacho, era profunda, curtida, endurecida por la experiencia, iluminada por una sabiduría que solo el sufrimiento extremo podía otorgar. Kul se detuvo a unos pasos de Kael. La tribu, formada en un semicírculo silencioso, observaba la escena con una intensidad casi palpable. El jefe de la tribu, un anciano con el cabello blanco como la nieve y ojos que parecían haber visto el amanecer del mundo, salió de su tienda. Su presencia era imponente, su juicio final. Kael se detuvo ante su padre, inclinando ligeramente la cabeza, un gesto de respeto que ahora llevaba un peso diferente. No dijo una palabra. Su historia estaba escrita en su cuerpo, en su aliento que formaba nubes de vapor en el aire gélido, en la sangre seca y en el brillo en sus ojos. Kul, con una mano, alcanzó el hombro intacto de Kael. Su toque era firme, una mezcla de orgullo, alivio y una profunda comprensión. Luego sus ojos se detuvieron en la piel de lobo que Kael llevaba. Con un movimiento lento y reverente, se arrodilló y tocó la cabeza del lobo. Una reverencia al espíritu del animal, al oponente que había forjado a su hijo. Luego levantó la vista hacia Kael y una sonrisa lenta y rara apareció en su rostro. Una sonrisa que rara vez concedía. «Has regresado, Kael», susurró su padre, su voz apenas audible. «Y no regresas vacío». El jefe de la tribu dio un paso adelante. Sus ojos, profundos y sabios, recorrieron a Kael de la cabeza a los pies. Vio el testimonio de la lucha, el dolor, la supervivencia. Vio el rito completado. Levantó su bastón de madera tallada y lo golpeó suavemente contra la nieve helada. Un sonido suave que resonó en el silencio. «El hielo ha hablado», dijo el jefe, su voz resonando con autoridad. Y Kael ha escuchado. Ya no es el joven, es un hombre del hielo. Un murmullo de aprobación se extendió entre la tribu. Las mujeres se acercaron,
sus rostros marcados por el alivio. Los niños observaban con una mezcla de miedo y admiración, sabiendo que algún día ellos también deberían enfrentar ese mismo rito. Kyle fue llevado a la hoguera principal, donde el calor lo envolvió como un manto. Las hierbas curativas fueron aplicadas a su brazo por las manos sabias de las curanderas, su piel limpia con nieve derretida. Le ofrecieron comida, trozos de carne seca y bayas congeladas, que devoró con una avidez salvaje. En los días siguientes, Kyle se recuperó lentamente. Las heridas sanaban, el agotamiento se disipaba, pero la transformación que había experimentado era profunda e irreversible. La tundra lo había despojado de su inocencia, de sus miedos infantiles, de su dependencia, lo había despojado hasta la esencia de su ser y lo había reconstruido. Ya no veía el mundo con los ojos de un niño curioso, sino con la perspectiva de un superviviente. Su mirada era más aguda, su oído más fino. Podía leer las señales en la nieve, interpretar el susurro del viento, sentir la proximidad de un animal antes de verlo. Comprendía la brutalidad de la naturaleza, pero también su belleza, su equilibrio. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en el músculo más fuerte, sino en la resistencia del espíritu, en la capacidad de adaptarse, de no rendirse, de encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. Se unió a los cazadores, ya no como un aprendiz, sino como un igual. Su brazo herido, aunque sanado, llevaba una cicatriz prominente, un mapa grabado de su prueba, pero esa cicatriz no era una marca de debilidad, sino un símbolo de su triunfo. Los otros cazadores, incluso los más veteranos, lo miraban con un nuevo respeto. Había demostrado que poseía la cualidad más esencial en ese mundo cruel, la capacidad de sobrevivir, de prevalecer. Y cuando la temporada de caza era dura, cuando el frío amenazaba con romper la voluntad de los hombres, cuando la desesperación comenzaba a extenderse entre la tribu, Kyle era el que los recordaba. Contaba su historia, no con grandilocuencia, sino con la quietud de la experiencia. Hablaba de la soledad, del dolor, del miedo, del rugido del lobo en la oscuridad, del amanecer que parecía nunca llegar. Pero más importante aún, hablaba de la chispa de voluntad que se negó a extinguirse, de la memoria de su hogar que lo mantuvo en pie, de la conexión profunda con la tierra que lo había probado y lo había forjado. El rito de pasaje no era solo una prueba física, era un viaje espiritual, era la comprensión de que la vida en la era del hielo no era solo una lucha por la supervivencia, sino una danza continua con la naturaleza, un pacto de respeto y resiliencia. Kyle había emergido de esa danza transformado, un testimonio viviente de la capacidad del espíritu humano para florecer incluso en el entorno más implacable. Y así, la historia de Kyle, el joven que se enfrentó al hielo y regresó, se convirtió en parte de la rica tapicería de leyendas de su gente. Una historia contada alrededor de las hogueras, bajo las estrellas parpadeantes de las noches del invierno polar. Una historia no solo de supervivencia, sino de maduración, de encontrar la propia fuerza interior en la soledad más profunda. Un legado grabado en el espíritu de una era, una huella indeleble en la vasta y eterna blancura de los jóvenes del hielo. Su voz, forjada por el viento y el hielo, se convertiría en un faro para las generaciones futuras, un eco inquebrantable de la eterna promesa de la vida en el corazón de la desolación. La era del hielo había forjado a Kyle, y Kyle, a su vez, había dejado su propia huella, una historia de resiliencia y el triunfo del espíritu humano sobre la inmensidad implacable de un mundo congelado. Y esa historia, como el hielo mismo, perduraría.